Yo soy de Murcia, pero estoy pastoreando una iglesia a los pies del Rey de nuestro ministerio en Granada, de hace 5 años. Y amamos el altar, así como vosotros. Veo que amáis el altar y le dedicáis tiempo al Señor. Y eso le agrada mucho al corazón del Señor. Amén. Así que les animo a que podamos seguir haciéndolo. Y quiero que me acompañes al libro de Génesis. Este mensaje tiene 2 direcciones y las 2 son igualmente importantes. Y quizá voy a redundar un poco en algunas cosas que ya vosotros estáis haciendo. El hecho de que lo digan no significa que no lo estéis haciendo, sino traer conciencia a la iglesia de lo importante que es lo que hacemos para Dios. Lo que hacemos en estos momentos que hemos estado, en esta hora y media aproximadamente que hemos estado orando, y el hecho de que estemos aquí reunidos y lo que representa la iglesia en este tiempo, traigamos conciencia para que no seamos adoradores pasivos, para que no veamos a otros como adoran y no veamos a otros como hacen la obra del ministerio, y nosotros estemos viendo a otros, incluso deseando ser otros, deseando ser aquellos que adoran, aquellos que cantan, aquellos que sirven, pero nunca tomando el paso, tomando la decisión para hacerlo. Así que esta palabra viene como un ánimo, amén, me lo reciben como un ánimo. Génesis capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Génesis 2, 4 al 10. Estos son los orígenes. Yo leo de la Biblia a las Américas para si ves que hay algo distinto. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. La palabra de esta mañana se titula Los 4 ríos del Edén. Los 4 ríos del Edén. Y digo que son dos mensajes en uno, porque primeramente quiero hablarte del Edén. Edén originalmente significa placentero y deleitoso. Y dice que dentro del Edén el Señor Dios planta un huerto. La palabra huerto ahí significa recinto, lugar cerrado, algo que protege, que cubre y que rodea. ¿Qué significa Edén? Placentero. ¿Y qué más? Deleitoso. Algo que al hombre, al estar en Edén, le producía placer y deleite. O sea, que no era un esfuerzo que tenía que hacer el hombre por estar en ese lugar, sino que el lugar donde Dios plantó al hombre y creó al hombre es un lugar deleitoso y que le produce placer al hombre. Y dentro del Edén, el Señor Dios hace crecer un huerto. Y la palabra huerto significa recinto. Diga conmigo recinto.
lugar cerrado, así como este, lugar cerrado, algo que protege, que cubre y que rodea. Edén representa el lugar donde Dios nos pone a cada uno, y el huerto representa la presencia de Dios que nos cubre y donde nos encontramos con Él. El lugar donde Dios puso al hombre era deleitoso porque Dios, mis hermanos, es el que se paseaba por allí y es el que hace deleitosos los lugares. Este lugar sin Dios sería un local, una bodega, algo que lo mismo pueden meter carga, pueden meter carne, fruta, o pueden reunirse personas a hablar de cualquier tema, pero el hecho de que esté el Señor, la presencia del Señor, habiendo creado este espacio, habiendo creado este lugar, lo transforma en un lugar deleitoso para nosotros. Y al venir aquí, nosotros tenemos que sentir ese deleite. Es más, cuando ya estamos en la casa y vamos a empezar a prepararnos, a bañarnos, vamos a empezar a preparar nuestra ofrenda para traérsela al Señor, tenemos que ya sentir y decir: yo voy a ir a ese lugar donde está el Señor. Y oro para que el Señor en esta mañana esté contento de nuestra ofrenda, esté contento de la actitud de nuestro corazón, y que el Señor en ese agrado haga también que nosotros podamos sentirnos en un lugar que nos cubre, en un lugar donde la presencia de Dios nos rodea y en un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta para que nuestra vida sea llena y completa. Amén. Entonces, eso es lo que hace deleitoso un lugar, que está Dios. Que está Dios. La presencia de Dios establece un lugar placentero y deleitoso para nosotros. Y esto debe ser nuestro primer gran objetivo: que el Señor esté presente y que el Señor esté moviéndose. Lo externo es secundario. Es secundario. La música es secundaria. Muy bonita la música, pero es secundaria. Es algo que utilizamos con el fin de honrar a Dios y de agradar a Dios. Pudiéramos estar con una guitarrita aquí y con una voz, y el Señor sería igualmente honrado. Los instrumentos nos ayudan, nos facilitan, hace armoniosa nuestra adoración, y es excelente que toquemos bien, que lo hagamos bien, pero la realidad es que yo voy a iglesias donde hay una hermanita que a veces hasta se equivoca. Mete un acorde que no es, pega un desafine. De repente sale un gallo, decimos de España, no sé si se llama aquí también eso. Sale un gallo, y de eso que tú estás adorando, y dices: bueno, Señor, es para ti, la adoración es para ti, la ofrenda es para ti. Y yo veo al Señor agradado con esa ofrenda también, porque la actitud del corazón es lo que está importando. Amén, hermanos. Entonces, lo externo es secundario, la música, lo bonito del lugar. Y lo verdaderamente importante es saber que Dios está entre nosotros y que está agradado. Y debemos darle suma importancia a esto, a que el Señor esté entre nosotros. Escucha esto. Igual que hay un primer Adán y un segundo Adán, hay un primer Edén y un segundo Edén. Quiero explicarte esto. La iglesia es el lugar más seguro dentro de un mundo inseguro. La iglesia es un lugar donde nuestro trabajo secular se convierte en un servicio con gozo, porque dice el Señor que Él plantó el huerto y el hombre trabajaba la tierra. Y esta palabra trabajar significa servir con gozo. No es hasta después del pecado que la palabra trabajo se convierte en algo fatigoso, en algo que conlleva una maldición en la tierra. Pero antes del pecado, el trabajo era algo deleitoso. O sea, que el lugar donde está el Señor, aún el trabajo secular, el trabajo de la tierra, se convierte en algo hermoso y en algo que produce también un deleite y un gozo. La iglesia es un lugar donde hay fruto para comer, donde hay cobertura espiritual, donde uno siente a Dios paseándose por ese lugar. Yo no sé si lo has sentido tú esta mañana,
Yo sentía al Señor paseándose por este lugar. Y mira, en el Antiguo Testamento han habido diferentes representaciones del Edén, así como en el Antiguo Testamento los sacrificios y las ofrendas de los carneros, de los corderos, de todos esos animales apuntaban al sacrificio perfecto de Jesús. Todo eso era una representación que solamente cubría temporalmente el pecado, hasta que llegó Jesús y Él se estableció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahí se manifiesta el segundo Adán. Todo lo demás había sido una representación de lo que iba a venir. Igualmente pasa con el Edén. Cuando el hombre y la mujer pecan, Dios lo echa del Edén, los echa de ese lugar que algunos dicen que era no solamente un lugar geográfico, sino un ambiente espiritual que Dios creó. Dicen que el Edén está por allá, por Irak, o por ese lugar ubicado, pero más que la ubicación física, era un lugar que Dios establece para proteger al hombre. Y a lo largo de los siglos, en el Antiguo Testamento, vemos como han habido Edenes portátiles o móviles, por así decirlo. El arca de Noé. El arca de Noé fue un pequeño Edén, donde Noé y su familia fueron cubiertos, protegidos, guiados y pastoreados por Dios durante el diluvio. Recuerda que el arca de Noé no es un barquito como nos lo presentan en los dibujos animados, o nosotros le enseñamos a los niños en la escuelita dominical, le enseñamos el barquito de Noé y la jirafa saliendo por allí, ¿verdad? Y el león saludando a todos. O sea, el arca de Noé no era un barco, era una caja. Era una caja, porque el propósito del arca de Noé no era navegar, sino era flotar. Era flotar. Y si te das cuenta, en el arca de Noé no se le puso timón, porque no era Noé el que iba a dirigir el arca, el que iba a conducir el arca, sino que ni le puso ventana. O sea, Noé no sabía lo que estaba pasando afuera, pero Dios era el que estaba manejando el arca, el que estaba llevando el arca al lugar donde Él quería. Y en ese tiempo, aunque cayó lluvia y hubieron olas, me imagino olas y vientos, y se movió esa caja, sin embargo, estaba protegida por la presencia de Dios. Dios estaba con ellos, amén. Dios estaba con ellos en el arca. Así que, segundo, vamos en otra estancia, vemos el tabernáculo en el desierto con la nube y el fuego, que dice que Dios los pastoreaba a través de la nube. Dios los guiaba. Esa palabra significa pastorear. O sea que Moisés era el pastor físico que estaba ahí durante 40 años guiando a Israel, pero era Dios en la nube el que pastoreaba y guiaba a Israel. Y no se envejecieron los vestidos, los zapatos crecían con el pie. Crecía el niño y usaba un 38 y al año siguiente usaba un 40 y el zapato crecía. Milagros de provisión. Milagros de todo tipo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba, ahí estaba el Edén, ahí estaba Dios cubriendo, ahí estaba Dios trayendo compañía, dirección, pastoreo, que no le faltara nada. Ahí estaba el Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. El templo que edificó Salomón era una casa donde todos venían a adorar por lo menos una vez al año. Y podemos ver más momentos, más estancias, cuando Dios le da la ley al pueblo de Dios en Sinaí. La misma palabra de Dios, la misma ley de Dios era como un Edén, porque todos aquellos que obedecieran a la ley iban a ser guardados, iban a ser protegidos por la misma ley de Dios. La ley de Dios los iba a llevar a la tierra prometida. La ley de Dios los iba a guardar de los enemigos. La ley de Dios iba a crear en ellos una integridad, la integridad necesaria para permitir que el mismo Dios fuera el que peleara las batallas contra esos enemigos grandes y terribles. Pero vamos al Nuevo Testamento y ya vemos que los edificios hechos por manos de hombre era solo una representación. Todos estos lugares son una representación del Edén estable, del segundo Edén. Ahora,
dice el apóstol Pablo que nosotros somos casa de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Y el conjunto de los creyentes, tú y yo, somos la iglesia donde Él ahora habita. Y en Apocalipsis vemos en el capítulo 1, en la revelación de Dios a Juan, vemos cómo le representa 7 candeleros. Y en la revelación le da la interpretación. Y estos 7 candeleros son las 7 iglesias de Asia. Y vemos cómo el Señor dice, y el Señor se mueve en medio de los candeleros. Si tú ves lo que significa eso, esa palabra significa que el Señor se pasea con actitud de vigilancia. Eso es lo que significa. No solamente Él se mueve, porque Él se puede mover pero sin sentido, pero se mueve con sentido. El Señor en la iglesia se mueve con sentido y es en actitud de vigilancia. Como el león en la sabana se mueve y está protegiendo toda su familia. Y el león se mueve y hay un ambiente que él está cubriendo, está protegiendo. Así, mis hermanos, el Señor se está moviendo, no en los locales, no en los lugares, sino el Señor se está moviendo en medio de la iglesia, en una actitud de vigilancia, como diciendo, este pueblo es mío, este rebaño es mío, yo soy su pastor. Yo soy su Señor. A este rebaño nadie lo toca porque yo estoy cubriéndolos. Yo estoy velando por ellos. Yo estoy pastoreándolos. Y a ver quién se atreve a tocar a los hijos de Dios. Amén. Así que creemos que Él se está moviendo. Él se está moviendo en actitud de vigilancia en medio de la iglesia. Amén. Aleluya. Así que fíjate que dice la Biblia que hay un huerto que riega, un río, que riega el huerto. Para regar ese huerto viene un río. Yo creo que ese río es como el que leemos en el capítulo 47 de Ezequiel. No vamos a leer por el tiempo, pero ese río dice que sale del umbral de la casa y llega, dice que sale del altar, del lado sur. Y vemos en ese río como hay diferentes niveles donde el Señor le dice al profeta que se sumerja, ¿se acuerdan? Y que le puede llegar el agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos. Y después es un río que ya no se puede andar, sino que tienes que nadar. Tienes que dejarte llevar por la corriente. Ese río estaba en la casa. Y si lo vemos, esto no era literal. Estamos hablando de una visión que el Señor, unos capítulos antes, el Señor agarra del pelo a Ezequiel y se lo lleva en el espíritu a ver una visión del templo. Y entonces le muestra esto. Le muestra que hay un río en el templo. O sea, del mismo altar fluía un río. Y lo vemos también, dice que los árboles que crecen por donde va el río dan fruto todo el año. Y ahí había árboles frutales. Su fruto es para comer, sus hojas para sanar. Y el río representa la presencia del Espíritu Santo que nos mantiene regados, frescos, limpios y con fruto abundante. Mira lo que dice el Salmo 46, verso 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Amén. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Y por qué la alegran, mis hermanos? Porque un río siempre es motivo de alegría, a no ser que esté lleno de basura y esté contaminado. Pero un río es motivo de alegría. Donde hay un río hay vegetación, hay niños jugando a sus riberas. Donde hay un río hay fruto. Por eso crecían árboles a uno y al otro lado, porque un río es sinónimo de vida, mantiene la tierra húmeda. No necesita la lluvia del cielo porque el mismo río mantiene la humedad necesaria para que crezca la vegetación. Así que claro, cuando hay un río, la gente se alegra. Y cuando no hay ríos y hay sequedad, la gente no se alegra. Entonces, fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Estoy repasando así por encima. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto,
dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El río aparece por toda la Biblia como parte del escenario donde se ubica el lugar donde Dios habita y se mueve. Ahora, quiero que vayamos rápido al libro de Números. Vamos a leer algunos pasajes. Libro de Números, no me detengo demasiado porque lógicamente esto tiene mucha tela que cortar. Números 24, del 3 al 9, pero solamente leamos el texto. Y le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. Leo de la Nueva Traducción Viviente, les voy a marear un poquito, pero bueno. Dice, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob. Qué bellos tus hogares, son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, cedros, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros, su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agag, su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende. Como una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Fíjate el escenario. Desde un monte alto, Balaam está profetizando lo que Dios le está poniendo en su boca. Y el desierto, ¿cómo es? Es un lugar seco, árido. Es un lugar donde no crece nada. Sin embargo, cuando Dios le abre los ojos a este profeta, él está profetizando y en esa palabra él revela que en ese espacio en el desierto no es un lugar seco, sino que es un lugar que es un lugar donde hay valles que se extienden, donde hay jardines junto al río, donde hay árboles plantados por el Señor, cedros junto a aguas. Wow, mi hermano, si el Señor permitiera abrir nuestros ojos espirituales, veríamos aquí esto mismo. Este lugar como un lugar de manantiales, saliendo un manantial de esa pared. De repente jardines, árboles frutales por todos lados. O sea, es un lugar que aunque es un terreno árido, aquí no puede crecer nada. Pero en el Espíritu, mis hermanos, todo aquel que viene a encontrarse con el Señor va a encontrar todas estas cosas. Amén. Así que el río de Dios trae limpieza a la iglesia, sanidad a la iglesia, alegría a la iglesia. Amamos el río de Dios. Amamos la presencia de Dios en nuestro medio. Es tan impresionante sentir la cercanía de Dios. En el libro de Números dice, pero ¿qué nación tiene un Dios como el Dios de Israel? O sea, qué privilegio tenemos de que Dios se haya acercado en esta mañana aquí a este rebaño pequeño y esté aquí con nosotros, hablándonos, abrazándonos. Que esté el Señor aquí trayendo convicción, diciéndonos, hijo, esto no me gusta de ti. Hijo, te apunto esta situación para que la eches de tu vida. Qué privilegio tener a Dios como Padre, como Pastor, pastoreándonos, mis hermanos. Wow. ¿Quién puede tener eso? ¿Quién puede tener a un Dios tan cercano como el Dios de los cielos está de nosotros? ¿Y qué pueblo puede tener una ley tan justa como la ley que el Señor ha hecho morar en nuestros corazones y que día a día nos enseña? Así que alabamos a Dios, que no se pierda ese río, mis hermanos. El día que se pierda el río de Dios entre nosotros, ese día
vamos en decadencia. Y nos vamos a convertir en una religión más, en una secta más, que se esfuerza por hacer que los creyentes vengan a la iglesia, que se esfuerza para que los creyentes den o para que los creyentes sirvan. Pero cuando está el río de Dios, trae convicción de todo lo que necesitamos. Amén, mis hermanos. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Ahora vamos a la otra parte. Repito, no digo que no lo tengamos, ¿sí? Sino que entendamos y traigamos conciencia de lo que el río de Dios hace y qué privilegio tenemos al tenerlo. Ahora, todo lo que hacemos aquí adentro, todo lo que hacemos, la adoración, el servicio, las reuniones, todo lo que hacemos aquí adentro, si no tiene un impacto hacia afuera, no estamos cumpliendo el ideal del cielo. Qué a gustito estamos aquí adentro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahí cerramos la puerta y desconectamos del mundo de afuera, desconectamos de todas las cosas, del trabajo, de la familia, en fin, de todo, y venimos aquí y decimos, ay Señor, aquí está tu río, y aquí nos refrescamos, y cuando salimos dices, ay, ya tengo que salir otra vez afuera, ya me tengo que ir otra vez, ay, si pudiéramos vivir aquí, como David vivía en la casa de Dios. Wow, si pudiéramos vivir aquí. Pues claro que podemos. No aquí, sino en la casa de Dios, porque la casa de Dios se va con nosotros. La casa de Dios, cuando nos salimos, la casa de Dios se va y llevamos al Espíritu Santo como nosotros. Y el Espíritu Santo nos dice, hijo, ahora ese río se tiene que convertir en 4 ríos. Ese río se tiene que convertir en una realidad afuera. ¿Y cuántos sabemos aquí esta mañana? 100 y algo. Pues imagínate que el río de Dios riega este lugar, nos riega a nosotros, nos pastorea a nosotros, y ahora salimos y sacamos 100 ríos afuera. Este río lo dividimos y por toda Bogotá ¡fum!, se va un río para allá, un río para allá, un río para este sector, otro río para este sector, y llenamos Bogotá de la misma esencia que hemos recibido aquí en este lugar. Ese es el interés que tiene el cielo. Y vamos a ver, Juan capítulo 15, el Señor dijo, no fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí, sino que yo os elegí, ¿a quién? A vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y para que vuestro fruto permanezca. O sea, ¿cuál es el propósito de que Dios nos ha llamado? De que vayamos. Ir significa salir de donde estamos, salir del lugar donde estamos, salir y dar fruto, y que nuestro fruto permanezca. No podemos quedarnos con el río solo en nuestro huerto, tenemos que sacarlo para que llene toda la tierra. Estos ríos representan, así como yo lo vi, representan las características, algunas de las características de la iglesia cuando sale hacia afuera para bendecir la tierra y reproducir el Edén. Los ríos le dan bendición a la tierra. Los ríos que salen del Edén transforman la tierra. Pero lo que está pasando ahora es que la tierra está cambiando las propiedades que el río tiene. Muchas veces sentimos en la iglesia un lugar de seguridad, pero cuando salimos, en vez de nosotros regar la tierra, parece que la tierra con su influencia hace que nosotros nos sequemos. El pastor Marcos Vidal puso un ejemplo de cuáles son estas dos cosas, estos dos puntos que estoy hablando. Y él habla dice que Jesús, cuando vino a uno de los discípulos, se lo encontró remendando las redes. Estaba cosiendo las redes, porque cuando vas a pescar, pues hay peces que rompen las redes, y ahí el pescador en mi pueblo, en Águilas, siempre estaba acostumbrado de pequeño a los pescadores sentados y redes de cientos de metros, y estaban ahí cosiendo las redes.
Pero entonces la otra parte es que dice que Jesús vino a otros y dice que estaban echando las redes. O sea, y esas son las dos cosas de la iglesia, los dos puntos de la iglesia. Por una parte, remendar las redes. Y aquí el Señor, muchas veces el Señor me ha remendado las redes en su presencia. He ido a la iglesia hecho polvo, he ido a la iglesia desanimado, incrédulo, perdido. He ido que no veía nada y me he tirado ahí en la presencia de Dios y el Señor ha empezado a remendar, a coser, a trabajar, a fluir en mí. Pero luego dice el Señor, ok, ya está remendado, hijo, no te puedo remendar más. No te puedo coser más. Ahora sal y echa la red. Conviértete tú ahora en un pescador de hombres. Entonces, Dios no nos ha llamado a conformarnos, sino a transformarnos para ser transformadores. Vamos a los 4 ríos. Dice que el nombre del primer río es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila o de Avilá, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y ónice. El nombre Pisón significa esparcir, saltar, llenar, que rebosa, se derrama, fluye. ¿Qué te hace, qué te sugieren estas palabras? Esparcir, saltar, llenar, que rebosa, se derrama, fluye. ¿Qué te provoca esto? Bueno, no te voy a hacer sufrir. Para mí, mis hermanos, esto significa que es una acción de la iglesia precisamente hacia afuera. Rebosar, fluir, esparcir. Y dice que en esa tierra hay oro. Fíjate, por donde va el río, dice que en esa tierra hay oro. Y lo primero que nosotros tenemos que transmitir es la riqueza del reino. Diga conmigo, riqueza del reino. El oro tiene mucho valor para nosotros. Entonces, en ese transcurso, nosotros lo que estamos llevando a la tierra es la riqueza de lo que tenemos, la riqueza de lo que hemos adquirido. Dice también que hay bedelio. El bedelio es una especie de perla vegetal. Es una resina obtenida de la savia de un árbol. En ciertos árboles el suministro de savia es tan abundante que el árbol no resiste y la cáscara se rompe, dejando fluir la savia y toda la riqueza que hay en su interior. Esta savia era de color amarillento. Su color era semejante al del maná. Es una resina muy apreciada para su uso como perfume. Esto pasa también con nosotros. Los ríos de agua fluyen en nuestro interior y saltan hacia afuera, llevando el perfume de la gloria de Dios al mundo. El otro día estaba estudiando la palabra perfume y llené como 3 hojas de lo que representa la palabra perfume en la Biblia. O sea, es una realidad de que el Padre exhala un perfume hermoso. La iglesia aquí, en esa relación con Él, exhalamos un perfume, pero Pablo también dice que llevemos por todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, hay un olor que desprende el cristiano cuando conoce a Dios. Y ese es el bedelio que nosotros llevamos. O sea, que la iglesia tiene que transmitir la riqueza del reino, el perfume del cielo, pero también dice que hay ónice. Y esta es una piedra preciosa. Aparece en Éxodo cuando Dios manda escribir en 2 piedras de ónice los nombres de las 12 tribus de Israel que el sumo sacerdote llevaba sobre los hombros. Job también afirma que la sabiduría de Dios no se puede comparar con una piedra de ónice, queriendo comparar el ónice como con una gema de gran valor en comparación con la sabiduría. Ónice precioso. Y luego también es el 5.º fundamento de la Nueva Jerusalén. O sea, para resumir, el primer río representa aquello que nosotros llevamos. ¿Qué llevamos?
llevamos la riqueza del cielo, la riqueza del reino, el perfume del reino, el valor de lo eterno y llevamos también esa piedra preciosa que yo le llamo la hermosura de Cristo. Ese es el primer río. Riqueza, olor, y llevamos también hermosura, algo que tiene mucho valor, que se convierte en un fundamento. Todo eso es lo que llevamos nosotros. Segundo río, Gihón. Esta palabra significa surgente, arroyo, significa chorro, ir con ímpetu momentáneo. Este río representa la llenura del Espíritu. Yo lo veo como la llenura del Espíritu, algo que surge, es ir con un ímpetu momentáneo. El ímpetu dirigido por el Espíritu para cada momento. Dios creó al hombre y le dio su aliento. El aliento de Dios es lo que le dio la vida. Ahora, a veces cuando nosotros pensamos en la llenura del Espíritu, pensamos en hablar en lenguas, en hacer milagros, y es una parte de eso. Pablo, el apóstol, en su carta a los Efesios, dice, sed llenos del Espíritu Santo. E inmediatamente después, o sea, antes de ese versículo y después de ese versículo, habla acerca de que las mujeres honren a sus esposos, de que los esposos amen a sus esposas, de que los hijos se sometan a los padres, que los padres no exasperen a los hijos y que los siervos obedezcan a sus señores. Y pregunto, ¿cómo podemos hacer todo eso si no es con la llenura del Espíritu? Si no estamos llenos del Espíritu, mis hermanos, va a ser muy difícil que una esposa ame o respete a su esposo que está desviado. Es muy difícil que un esposo pueda amar a la esposa si es pariente lejano de Jezabel. Yo sé que aquí no hay ninguna de esas mujeres, ¿verdad? Pero por ahí sí las hay, ¿no? De esas mujeres bien bravas, ¿sabes? Que los maridos cristianos dicen, ay Señor, lléname con tu espíritu, pero no para hacer milagros, sino para soportar y amar a esta mujer. Necesitamos la llenura del Espíritu en el hogar. Necesitamos la llenura del Espíritu para criar a nuestros hijos. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame ese ímpetu, dame ese chorro que salta. Dios mío, necesito salir con la llenura del Espíritu para no dejarme provocar por nada en este mundo, por esos pecados que tan fácilmente nos asedian. El libro de los Hechos, cuando dice que los 120 en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo, esa palabra significa literalmente respiración. O sea, lo que hizo el Señor en ese lugar fue respirar. Y todos fueron llenos con el aliento de Dios. El aliento que salió de la boca de Dios fue lo que los llenó. Y de ahí en adelante ellos salieron ¿con qué? Con la llenura del Espíritu. ¿Qué es la llenura del Espíritu? El aliento de Dios. El aliento de Dios, la respiración de Dios, la exhalación de Dios. ¿Sabes que en el alfabeto hebreo, cada letra, además de tener una forma de pronunciarse, tiene un significado? Y la letra H está asociada al Espíritu. En castellano la letra H es una letra muda, ¿sí? No se puede pronunciar. Hay palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Tú puedes decir la palabra hola y tú dices, ok, ¿va sin H o con H? Si tú le mandas un WhatsApp a alguien y le dices hola, buenos días, pero lo escribes sin H, el corrector te va a poner la H, porque estás diciendo un sentido equivocado de la palabra, porque tú estás diciendo hola del mar, ¿cómo estás? ¿Sí? O sea, una misma palabra, hay una diferencia muy grande si tú la dices con H o sin H. Hay cosas que pueden sonar igual, pero no tienen H.
Tú puedes cantar una canción preciosa e interpretarla magistralmente, pero no tener espíritu, no tener H. Una persona llena del Espíritu Santo puede cantar la misma canción, pero le da el ingrediente del Espíritu y provoca algo diferente. Si tu vida tiene H al cantar, además de transmitir una melodía, vas a transmitir un espíritu, un aliento. Tu canción va a tener H. Puedes tocar la guitarra o el piano, tocar un re, un sol, un mi bemol, porque las notas musicales son universales. Pero cuando hay H, Dios comienza a moverse con esas notas, tocando un piano solamente, sin que nadie hable, sin que nadie ore, solamente un piano, pero tocado con H. Va a provocar ya una reacción de parte del cielo, porque hay un aliento que sale. Cuando Dios llama a Abraham, Él le dice Abram, sin H. Y Dios hace un pacto con él. Dios se le revela y hace un pacto con él, que implicaba que iba a recibir una bendición y que esa bendición se iba a transmitir de generación en generación. Dios le pide a Abraham que se circuncide. Después de esto, Dios le dice, ya no te llamarás Abraham, sino te llamarás... ¿Qué le añade el Señor? Una H. Diciendo, ahora ya no eres Abraham sin H. Ahora tú vas a transmitir una bendición, tú vas a transmitir algo a las generaciones que vienen por delante. Te voy a poner una H. Te voy a poner el aliento, te voy a poner el espíritu, para que tú a través de ese espíritu puedas transmitir la bendición realmente. Amén. Le introduce el aliento. Recibe Abraham. Cuando Dios da el aliento está bien. Nosotros, ahí más o menos, ¿no? Ahora, me encuentro en Jueces algo muy curioso. ¿Te acuerdas cuando los de Efraín querían pasar al otro lado y les ponen como una especie de prueba donde tenían que decir una palabra? Esa palabra es Shibolet. Pero era una palabra difícil de pronunciar para los de Efraín. Es como si viene un chino, ¿verdad? Y te dice, Hacho tío, ¿cómo estás? Eso decimos en Murcia, ¿no? Y yo le digo al chino, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Murcia, hombre. Digo, a ver, repite conmigo. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Dice, el pelo de San Roque no tiene labo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Digo, tú no eres de Murcia, hombre. O sea, en la forma de pronunciar evidencia que no es de ahí, que no es de Murcia. Tú eres más chino que, vamos, que Jinping ese. O sea, al chino le cuesta pronunciar esa letra porque no está acostumbrado a usarla. O sea, los hombres eran todos iguales. Era difícil de saber de dónde era, de dónde venía, de qué tribu era. Sin embargo, cuando abrían la boca, le faltaba la H. No sabían pronunciar Shibolet. Y entonces ahí los mataban. Así que solo los que han nacido de Dios saben pronunciar la H. Solo los que han nacido de Dios, por mucho que tú te esfuerces en hablar en lenguaje del Espíritu, en cantar en el Espíritu, en vivir en el Espíritu. O sea, tú puedes simular hacer eso, pero si tú no tienes H, tarde o temprano se va a evidenciar. Tarde o temprano se va a evidenciar. Uno puede hablar con H o sin H. Uno puede cantar con H o sin H. Hay conversaciones que llevan H. Hay conversaciones naturales que se generan en un carro, en un lugar determinado, que llevan H. Y que tomamos un café y ahí, mis hermanos, se genera un ambiente en el espíritu. Hay una impartición del aliento de Dios. Hay conversaciones que llevan H. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, lléname con tu aliento. La experiencia es un buen
vagón, pero una mala locomotora. Y a veces nosotros nos apoyamos en la experiencia que tenemos, que llevamos tantos años en los caminos del Señor, que hemos escuchado mensajes y series de los predicadores más ungidos que conocemos, y ya parece que nos conocemos todas las historias y todas las cosas, y ya como que la inercia nos hace que salgamos de la casa sin H. Y la H es lo que le da sentido a todo lo que sabemos de Dios. El aliento, el Espíritu en nosotros es lo que le da realmente, es lo que aviva lo que nosotros sabemos. Un texto puede sonar sin H, pero cuando suena con H, mis hermanos, wow, es un texto que va y penetra en el corazón. Amén. Señor, llénanos de tu aliento. Levanta tu mano un momento y Señor, llénanos de tu aliento. Llénanos, Señor. Que entendamos la importancia de ser llenos con tu Espíritu. A veces hemos manoseado tanto este término, hemos manoseado tanto esto que a veces pensamos que es una emoción, una sensación, que es como un temblor. Pero es más que eso. Es Dios llenando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Si hay algo importante en el Nuevo Testamento, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor. El tercer río es el río Tigris. Este es muy conocido. Tigris significa rápido. Es una conjunción de dos palabras, had y cal. Posiblemente alude a limpieza y a pureza. Y esta es otra de las cosas que la iglesia tiene que tener: limpieza y pureza. Y la limpieza es algo fundamental en el río de Dios. Del trono de un Dios santo brota un río que lleva la misma esencia de la santidad. Al pasar por Edén y salir el río, debe conservar la misma naturaleza. El río que se mueve aquí en este lugar es un río santo, porque viene de Dios, viene del cielo y nos llena a todos nosotros, nos riega a todos nosotros. Y cuando nosotros salimos, debemos de conservar esto mismo, esta limpieza, esta pureza. La debemos de conservar para cuando salimos afuera. La iglesia debe ser diferente. Esta es una de las cosas importantes que la iglesia hace en el mundo: marcar una diferencia. Y Dios le da importancia a la santidad y a la limpieza. Uno de los mensajes que me encuentro en el Antiguo Testamento es que Dios le dice constantemente al pueblo de Israel: harás una diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. La palabra santo significa puesto aparte, algo que no está al alcance de todos. Y la palabra inmundo significa todo lo contrario, algo que cualquiera puede manosear, que cualquiera puede tocar, que está al alcance de todos. Pero hay algo que es la santidad, que es cuando es algo exclusivo de Dios, como cuando Dios apartaba sus instrumentos, como cuando Dios apartaba a sus sacerdotes y los declaraba santos para Él. Es decir, es un uso exclusivo. No hay otro uso que se le puede dar a este incienso, sino ser usado en el tabernáculo. No hay otro uso que se le puede dar a este aceite, sino es para ungir las cosas consagradas al Señor. Y nosotros, mis hermanos, hemos sido puestos aparte. Puestos aparte. Somos instrumentos puestos aparte, santificados. No estamos al alcance de todo el mundo. No somos diferentes a cualquier persona que nos podemos encontrar. Dios ha hecho una diferencia entre nosotros y los demás por su gracia, hermanos.
Por su misericordia, Dios ha hecho de mí un instrumento, una vasija santa y nos ha puesto aparte. Y así es como nosotros tenemos que funcionar en el mundo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. ¿Qué es lo que no nos impide a veces ver a Dios claramente? Que nuestro corazón no está bien, que nuestro corazón no está limpio, que tenemos demasiadas telarañas en el corazón, demasiada basura en el corazón y en la mente. Por eso no podemos ver a Dios. Decimos, pastor, ¿qué pasa? Que Dios no me habla, que Dios no se comunica conmigo. Y los pastores a veces no queremos ser tan directos, ¿verdad? Pero nosotros una de las cosas le preguntamos, oye, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? Cada vez que yo voy a Dios, ¿sabes lo que Dios me imparte? Y me dice, le has hablado mal a tu esposa. Yo no vengo al Señor y le digo, ay, Señor santo eres tú, gracias, y carabandoro, coro, shiribiti, y esto y lo otro. Una hora, sí, ya, cumplí, una hora. Pero no he orado, he hablado, he hecho un monólogo. Le he pedido a Dios las cosas que yo quiero tener o que yo quiero conseguir. Pero, mis hermanos, cuando yo voy a Dios, una de las cosas que hace Dios es que empieza a desnudar mi corazón. Empieza a decirme, menudo pringaillo eres, como decimos en España. Cuidado con la falsedad, hijo. Cuidado con la religiosidad. O sea, le hablan mal a tu esposa y ahora viene aquí a decirme, santo, santo eres tú. Corre y arregla la situación con tu esposa. Pídele perdón. Arregla lo que tienes que arreglar. Paga a este lo que le debes. Deja de decirme santo, santo, santo. Y cuando ves en el teléfono el nombre de esta persona a la que le debes dinero, le cuelgas. O actuamos de una manera que parece que la iglesia es un lugar, que Edén es un lugar, pero cuando salimos afuera se pervierte el Edén. O sea, parece que lo que Dios está interesado es que nosotros vengamos a la iglesia y tenemos que darle gracias a algunos hermanos, gracias por venir, oh, de verdad. Y Dios está diciendo, ay, ya le vale. Y lo que quiere Dios es producir en nosotros un quebrantamiento total, una apertura total de nuestro corazón. Que sepamos conducirnos en el ambiente donde nosotros vamos después con esa misma esencia que hemos recibido de Dios. Por eso cuando oremos, mis hermanos, ahí tenemos que traer nuestro corazón al altar. Pablo dice que nos presentemos como un sacrificio vivo. Yo cada vez que voy al altar, a la oración, hago así, me subo en el altar y digo, Señor, prende ahora, préndelo y quémame. Quémame, que cuando salga a la calle no se parezca el Tony que entró al altar, no se parezca nada al Tony que sale del altar. El Tony que sale del altar es amoroso, comprensivo, compasivo, humilde, misericordioso, no apegado a las cosas materiales, sino generoso. El Tony que sale del altar es un Tony limpio, con pensamientos limpios, que no, cuando oye alguna crítica, un chisme, lo corta, no le gusta, le provoca malestar, porque a Dios no le agrada tampoco. Así que ese río tiene que salir con limpieza. Limpieza en nuestras relaciones, limpieza en nuestra vida personal y familiar, limpieza a la hora de trabajar. Ser transparentes en nuestra conducta. Si estamos mal, estamos mal. Estamos mal. ¿Cómo estás? Bien, mi hermano, aleluya. ¿Cómo estás? Mal. Pastor, necesito. ¿Cómo está, hijito? Estoy mal, pastor. Necesito de Dios, necesito una oración, necesito un consejo. Estoy mal, no pasa nada que estemos mal. Dios no tiene problema con la debilidad del hombre. Dios no tiene problema con la debilidad del hombre. Que caigamos una y otra vez, Dios no tiene problema con eso. El problema es que finjamos y que queramos mostrar algo que realmente no somos en realidad.
Escucha esto. No se puede encontrar nada en nuestra vida de lo que Dios quiera destruir afuera. O sea, cuando venga el Señor, dice que Él ya no va a destruir más la tierra con agua, la va a destruir con fuego. Todo lo de esta tierra, el mundo, sus deseos, sus pasiones, todo lo demás. Y fíjate qué cosa, que cuando venga el Señor y encuentre en nosotros algo de lo que Él quiere destruir afuera, ¿qué va a pasar? Tenemos que procurar la limpieza, la santidad, la pureza con todo nuestro corazón. Amén. Y el último, Éufrates. Ya estamos en hora. Éufrates. Éufrates significa florecer, significa brotar, multiplicarse y fecundar. Fíjate lo que significa. La iglesia tiene la semilla que es la palabra de Dios y va fecundando la tierra. Hace florecer lo que está muerto, se multiplica. Y quiero terminar con esto. Lo que dice Mateo capítulo 11, 28, que también lo hemos manoseado por arriba y por abajo de todas las formas posibles. Dice, no, ese no, me he equivocado. Me he equivocado al escribir. Donde dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, perdón, eso, ahí le he cambiado el capítulo. Mateo 28. Bueno, pero ahí lo tienen. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y yo estoy con vosotros todos los días. La frase id y hacer discípulos se traduce originalmente mientras vais. O sea, no está diciendo como vamos a hacer una reunión y ahora vamos a salir a evangelizar. ¿Ok? No está diciendo eso, está diciendo mientras vais. Es decir, mientras vais a los restaurantes a comer, mientras vais a la peluquería a peluquearos. Me gusta mucho esa palabra. Voy a peluquearme. Wow, me encanta. Allí en España no la decimos. Vamos a cortarme el pelo, decimos aquí. Pero cuando vayáis a la peluquería, dice, mientras vais a hacer discípulos. Mientras vais a los centros comerciales, haced discípulos. Mientras vais paseando por la ciudad y recorriendo la ciudad, haced discípulos. O sea, hacer los discípulos no es algo que hacen los pastores dentro de la iglesia, sino es algo que hacemos todos. Hacemos todos fuera de la iglesia. Pastor Josué, compañero del ministerio, el otro día me decía, oye, estoy haciendo discípulos en el gimnasio. Me dicen pastor en el gimnasio. O sea, yo voy porque me tengo que mantener saludable. Pero entonces yo voy y mientras que estoy haciendo bicicleta, estoy hablando con alguien al lado de la bicicleta de al lado. Mientras estoy haciendo pesas, estoy hablando con el monitor que me está ayudando a las pesas. Oye, y está encontrando un fruto tremendo. Tiene una mini iglesia en el gimnasio. Van y le preguntan, pastor, mira, quiero que ore por mi mujer, o quiero que ore por mi hija porque tiene un problema de salud. Y lo llaman por teléfono. Yo estaba ahí hablando con él y de repente lo llama un tipo del gimnasio. Pastor, ore por mi hija, que no sé qué, no sé qué. O sea, y me dice, mira tío, estoy haciendo discípulo en el gimnasio. Y a veces nosotros nos desconectamos y vamos al gimnasio con nuestra ropa y desconectamos de Dios y del hecho de hacer discípulos. Pero Dios quiere que nosotros ahí incluso estemos atentos al Espíritu. Atentos al Espíritu, porque somos un río que sale. Y somos un río que sale en todos los lugares donde estamos. Mientras vais a hacer discípulos. El gran trabajo de la iglesia es todo lo relacionado al evangelio, su difusión y su establecimiento. Este último texto quiero darte. 1 Corintios 5,
versículo 10. Ponme la nueva traducción viviente, porfa, si puedes. 1 Corintios 5, 10. Si no, en cualquiera, no luches. Ay, me he equivocado otra vez. Esto me pasa mucho, ¿sabes? Me pasa un montón. O sea, parece como que soy disléxico. Bueno, quita eso y yo te lo leo aquí, ¿vale? Y ya vemos después dónde está. Dice, sin embargo, ahí me ayudan, a lo mejor es 2 Corintios, fíjate. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, está hablando el apóstol Pablo. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios que obraba a través de mí por su gracia. Y está hablando de trabajo. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Ese? Es segunda de Corintios, claro. Siempre se me escapa ahí algún número. Pero escúchame, da igual, ya luego lo apuntas. Mira, sin embargo, dice Pablo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. O sea, ha sido efectivo lo que Dios ha derramado sobre mí, la gracia de Dios en mí, el favor especial de Dios sobre mí ha tenido un resultado, ha tenido una repercusión. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Y luego vuelve a matizar, pero no fui yo, sino que Dios obraba a través de mí por su gracia. Esa es la palabra trabajo, es el gran trabajo de la iglesia, mis hermanos. Predicar el evangelio, todo lo relacionado al evangelio, su difusión y su establecimiento en la tierra. Dile al que tienes al lado, dale a tu vida un sentido de misión. Ahora dilo fuerte, dale a tu vida un sentido de misión. Otra vez, ahora lo vamos a decir cantando, dale a tu vida un sentido de misión. Otra vez, dale a tu vida un sentido de misión. Y ahí los españoles dirían Macarena y todo eso, ¿no? O sea, tenemos que darle a nuestra vida un sentido de misión. Es decir, soy un misionero. Soy un misionero en mi tierra. Cuando Dios dice que vayamos a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra, no está diciendo primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria hasta el último de la tierra. No, sino que es algo que es simultáneo, hay una simultaneidad. Es decir, Jerusalén es lo conocido. Judea es lo conocido, pero que te sales un poquito de tu comodidad. Samaria ya, ni para qué decirte. A mí el Señor me dijo, un día estaba en la ducha y el Señor me dijo, quiero que pastorees al pueblo gitano. Para mí eso es Samaria. Me sacaba de mis estructuras, de mi cultura, de mi comodidad. Y abrimos un local en la zona norte de la ciudad. Aquí la zona norte es la más bonita. Allá la zona norte es la más chunga, ¿verdad? La zona norte es la donde hay una población, donde está toda la droga, donde está toda la delincuencia. Y el Señor me dijo, ve a ese lugar y levanta un pueblo de allí, del pueblo gitano. Hoy en día se congregan con nosotros más de 30 gitanos que le dan una alegría a la iglesia, mi hermano. Un flamenco que tenemos ahí que cuando vaya va a flipar. Una alegría, unas palmas. Porque Dios ha hecho una unidad entre los samaritanos, entre aquellos que nosotros no esperábamos, no nos planteamos predicar. Sin embargo, Dios nos está diciendo, ve a Jerusalén, a Samaria, a Judea, hasta lo último de la tierra, de una forma simultánea. No mires a quién le predicas, no mires a quién le haces discípulos, sino que haz discípulos de todos los lugares donde tú estés y deja que Dios ya después haga lo que tenga que hacer.
Así que, mis hermanos, quiero que el Señor nos pueda ministrar en esta mañana. El Señor nos ministra a través de su palabra. Pero ahora, en estos minutos finales, que podamos abrir nuestro corazón y ver estas realidades. El Señor lo que ha querido con este mensaje es darnos entendimiento acerca de qué es la iglesia, y qué propósito tiene la iglesia. Hace tiempo que mi visión de la iglesia cambió. Antes iba a las reuniones como algo por costumbre. Sin embargo, Dios me enseñó que ser iglesia es algo que yo necesito. Y el Señor Jesús quiere en esta mañana que podamos entender esto. A veces nos cuesta mucho venir a reunirnos. Parece que cualquier excusa es buena, es válida para dejar de reunirnos. Cualquier excusa a veces se convierte en un impedimento para que nosotros vengamos a adorar a Dios, a darle ofrenda a Dios, a derramar nuestro corazón delante de Dios, sabiendo que cuando nosotros venimos a un lugar como este, o cuando nosotros estamos en nuestra casa adorando y ministrando a Dios en nuestro altar, el Señor no solamente va a oír nuestras peticiones, sino también nos va a impartir. Va a haber una impartición que viene sobre nuestras vidas. Que no pase el tiempo, no pasen los años, y cuando ya seamos mayores entendamos cuál es el propósito de la iglesia, sino que el Señor nos traiga conciencia cuanto antes. Es el lugar más seguro dentro de un mundo inseguro. Es un lugar donde yo puedo recibir de parte de Dios. Tendría que ser para nosotros una obligación, aunque no obligamos a nadie a que se reúna, pero tendríamos que imponernos nosotros esa obligación y decir: no voy a dejar de reunirme, porque ahí está Dios y ahí me va a ministrar, ahí me va a enseñar, ahí me va a ayudar, ahí me va a equipar, me va a hacer madurar. Necesito el río de Dios, los árboles que crecen, necesito el ambiente que se genera, para luego también cambiar mi estilo de vida afuera, cambiar mi modo de pensar, mi modo de actuar. Muchas veces andamos perdidos en el mundo sin dar fruto, sin llevar fruto. Andamos desubicados y estamos deseando a veces venir al lugar donde adoramos para encontrar un poco de paz. Pero el Señor nos dice: yo te doy la paz para que ahora tú puedas transmitirla, puedas reproducirla afuera, en tu casa, en la tierra, donde quiera que vayas. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por enseñarnos, Señor, cosas que ya sabemos, pero seguro que en algunas personas tú estás hablando algo en particular. Estás dando convicción de algunas cosas que hay que cambiar, algunas cosas sobre las que hay que traer una mentalidad diferente, una mentalidad nueva. Dale a nuestra vida un sentido de misión, Señor. Somos misioneros. Somos misioneros. El misionero sale del lugar donde está para sembrarse en la tierra, para servir a la tierra, como el río sale y llena la tierra y hace fluir y trae la frescura del Edén, lo trae al resto de la tierra. Gracias, Señor, por estas congregaciones aquí representadas, Señor. Gracias por esta unidad preciosa que nace de tu Espíritu.
Gracias, Señor, por este ambiente de Dios que se respira en este lugar. Valorémoslo, apreciémoslo. No dejemos, no perdamos la oportunidad de estar aquí en un lugar como este, donde Dios nos puede ministrar. Pero ahora, iglesia, llevémonos el perfume, la riqueza, la esencia de lo que hemos recibido, llevémoslo afuera. Transmitamos a los demás lo que hemos recibido, para que cada vez haya más personas allá afuera que vengan a adorar con nosotros, que vengan a ser tocados y cambiados por el poder del Espíritu Santo. No te preocupes si la gente viene o no viene. Simplemente haz lo que te toca y Dios hará lo milagroso, la parte milagrosa. Sé fiel en el altar, sé fiel en la limpieza, sé fiel en la santidad, sé fiel en la riqueza y el perfume de Dios en ti. Sé fiel en lo que Dios te está pidiendo que hagas y deja a Dios el resto de las cosas. Dios va a hacer milagros en tu economía, Dios va a hacer milagros en tu trabajo, Dios va a hacer milagros donde quiera que tú vayas. Dios te va a llenar con tu espíritu, te va a dar la H que necesitas, que te falta, y solamente abre tu boca que Dios la va a llenar. Déjate usar por el Espíritu Santo y verás los resultados en poco tiempo. Señor, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, iglesia. Dios te bendiga. Ponte de pie. Terminamos este tiempo al Señor conforme a la palabra del pastor. Decimos al Señor que haga fluir su río en nuestro interior. Haz fluir tu río en nuestro corazón. Haz fluir tus aguas en nuestro interior, Jesús. Haz fluir, Señor. Haz fluir tu río en nuestro corazón. Haz fluir tus aguas en nuestro interior, Jesús. Haz fluir, Señor. Haz fluir tu río. Vamos, díselo al Señor. En nuestro corazón. Haz fluir tus aguas en nuestro interior, Jesús. Haz fluir tu río en nuestro corazón. Haz fluir tus aguas en nuestro interior, Jesús. Mire, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Y abro mi corazón para que entre el Rey de Gloria. Abro mi corazón. Yo abro mi corazón para que entre el Rey de Gloria. Yo abro Mi corazón. Yo abro mi corazón para que te
este Rey, es el Rey de gloria. Confesamos. ¿Quién es? Dígale allí. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Es Jesús, Jesús, eres el Rey, eres el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, eres el Rey, eres el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, eres el Rey, está entrando el Rey, para que entre el Rey. Santo. El Rey de gloria. Yo abro mi corazón, entro hacia afuera. El Rey de gloria entra, Rey de gloria. El Rey de gloria. Abro mi corazón, el Rey de gloria. Es el Rey de gloria, tú eres. Santo, 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 para que entre el Rey. El Rey de gloria. Abro mi corazón, Abro mi corazón para que entre el Rey de gloria. yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey de gloria. Abro mi corazón, yo abro mi corazón. Oh, mi Rey, El Rey de fluye con tu río. Abro mi Fluye. corazón. Yo abro mi corazón Para que entre el Rey de gloria. Abro mi Aleluya. Eres el Rey
Aleluya, aleluya. Jesús. En el nombre de Jesús. Ya no seremos aguas estancadas. Se rompen los diques. Y de este templo y de nuestro corazón salen ríos de agua viva. En el nombre de Jesús. Fuimos llamados a desatar bendición. Amén. Y hoy pongo en práctica la palabra derramada sobre mi vida. Y yo declaro hoy ríos de agua viva. Que cada uno de nosotros somos ríos de agua viva. Que salimos de este lugar a llevar bendición. Que salimos de este lugar a llevar palabra de vida eterna. Que salimos de este lugar a ser discípulos en todos los caminos, en todos los lugares, donde quiera que vamos. Hablaremos de ti, Señor, que viviremos, Señor. Verán que tú estás en nosotros, verán que tú vives en nosotros, Señor, y muchos correrán, y muchos correrán, y muchos vendrán a ti, y te pedirán consejo, y hablarás de Cristo, y hablarás de esa fuente de agua viva. Oh Santo, ahora en el nombre de Jesús, Señor, yo derramo esta bendición. Extiende tus manos allí, extiende tus manos. Oh, más Espíritu de Dios, que esta palabra se haga rema, que esta palabra se haga rema en nuestros corazones ahora, Señor, porque fue un enviado de ti, Señor, un enviado tuyo que vino a desatar esa palabra y hoy la sellamos con el poder del Espíritu Santo. Caiga sobre ti esta bendición, caiga sobre mi vida esta bendición ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más fuego de Dios, más. El Espíritu me dice hasta que todos lo anhelemos. Vamos todos, vamos. Dígale, yo lo quiero. Yo quiero ese río. Vamos. Ahora se va la muerte de este lugar. Yo declaro vida. Agua viva, agua de Dios. Agua de Dios. Tu río, haz fluir tu río. Fluye. Más. Dios te va a hablar en esta semana. Dios va a hablar. Haz fluir tu río. Más. Fuego. Oh, aleluya. Aquí está la presencia. Oh, Santo. Ahora. Aleluya, Santo. Más. Porque el Señor me dice, porque yo estoy contestando. Aquí hay preguntas que hoy estoy contestando. Y tú me has dicho, no te escucho. Y el Señor dice, hoy quito toda barrera y quito todo obstáculo para que puedas escuchar mi voz y entiendas y puedas ver el camino que yo he trazado para ti. El camino que yo he trazado para ti. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Sella esta palabra con un fuerte aplauso. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor eche su rostro sobre ti y ponga en ti su paz, su shalom. Dios te bendiga. Aleluya.
Desde la sombra oí tu voz llamarme. Por un momento lo dudé. Y fue así que salí de la cueva hacia la luz. Aquello a lo que yo llamaba vida, ante mis ojos se esfumó. Sobrevivía, pero tú querías darme algo más. Yo fui tan ciego que creí no merecer tu perdón. La culpa me impidió ver tu amor. Un tesoro sin precio esperaba por mí en ti. Sobre mí tu amor triunfó, me entrego. Tu amor que me rescató, que me liberó. Tu amor que no merecí, por gracia recibí. Lo que yo llamaba vida, ante mis ojos se esfumó. Sobrevivía, pero tú querías darme algo más. Yo fui tan ciego que creí no merecer tu perdón. La culpa me impidió ver tu amor. Un